Bendiciones, muy buenas tardes para todas las personas en esta maravillosa tarde que Dios nos da. Agradecidos con el Señor por un tiempo más, por un momento que nos permite en su soberanía, en su dulzura y en su ternura. Un saludo muy especial a toda la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias. Que este sea un tiempo precioso en el Señor, que podamos estar nosotros atentos, que podamos estar nosotros dispuestos en el corazón a poder recibir y abrazar lo que una vez más nuestro buen Dios eterno, precioso y maravilloso nos tiene. Que su palabra esta tarde corra, que su palabra sea glorificada, que su palabra halle cabida en cada uno de nuestros corazones. Reciban un abrazo muy especial realmente de parte de este colaborador, que estoy muy agradecido al Señor por la manera como ha venido haciendo las cosas y la certeza en cada uno de nosotros de lo que Dios está orando y haciendo, confiando en que nada se le ha salido de la mano a nuestro Señor, que todo realmente, como su palabra lo dice, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Que mientras estamos nosotros esta tarde y las personitas que se vayan sumando a esta transmisión, el Espíritu de Dios durante todo este tiempo de palabra nos vaya ensanchando el corazón para que nosotros podamos estar percibiendo a ese Padre precioso, maravilloso, a ese Dios que nos ama, que está tan interesado en cada una de nuestras vidas, y que nos dé el Señor en esta tarde la alegría de poderlo disfrutar, que su palabra realmente se convierta en algo precioso al interior de tu corazón y al interior de mi corazón. Muy bien, vamos a estar entonces orando, dándole gracias al Señor. Vamos a estar encomendándonos durante esta tarde a nuestro buen Dios eterno, precioso y maravilloso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, Dios omnipotente. Gracias por darnos la alegría de estar reunidos, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por estos tiempos, por estos momentos que tú nos concedes a nosotros, bendito Dios omnipotente. Que tu palabra esta tarde corra, Señor, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra halle cabida en cada uno de nosotros, bendito Dios omnipotente. Señor, derrama sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, precioso Dios, por estos tiempos, por estos momentos, y que tú, Señor, con tu luz alumbre lo más íntimo de nuestro ser y nos des la alegría de poder descansar en tus brazos de amor y de poder refugiarnos, Señor, y experimentar el descanso y el reposo que el Espíritu de tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. A ti damos toda la gloria, buen Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, preciosa iglesia de Dios, una vez más, un gran saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Un saludo precioso para cada una de sus familias, la iglesia, como siempre lo decimos durante estas tardes, que se reúne allá en cada uno de sus hogares. Un abrazo muy especial. Que la palabra esta tarde nos ayude a nosotros a ir creciendo, que la palabra esta tarde nos dé la alegría a nosotros de poder confiar, de poder continuar, de poder seguir adelante de la mano de nuestro Señor, y que podamos descansar en esos brazos preciosos de nuestro Padre glorioso y eterno. Muy bien, quiero que me acompañe, por favor. Vamos a estar una vez más allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, y vamos a estar considerando un texto que sé que muchas veces lo hemos visto nosotros, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, y vamos a estar viendo hoy, con la ayuda del Señor, qué tiene Dios para nosotros a través de su preciosa palabra. Oro a Dios para que esta palabra se quede en cada una de nuestras vidas, preciosa iglesia del Señor. Muy bien, Hebreos capítulo número 11, y vamos a estar viendo el versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a volverlo a leer con el entendimiento, vamos a oír esta palabra de parte de nuestro Señor. Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario. La traducción en el griego original dice porque es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, iglesia, la palabra de Dios está bendecida. Hay aspectos importantes de parte de nuestro Señor para nosotros, aspectos como ese amor del Señor por cada una de nuestras vidas. Y hay algo donde el creyente no puede dudar ni un solo instante de su vida, de que el amor de Dios ha sido derramado a favor de cada uno de nosotros. O sea, Dios manifestó su amor por sus vidas, por esta tierra, al haber puesto a su Hijo, recuerda, en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cosa es eso, una cosa es ese amor. Pero el Señor en Hebreos 11:6 nos está hablando acerca de la importancia de ser personas que agrademos a nuestro Señor. Este amor, no va a haber nada ni nadie que lo pueda quitar del corazón de Dios por tu vida y por la mía. Y tienes que abrazar esto, porque con esta verdad absoluta debes de estar caminando sobre la faz de la tierra. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios deje de amarnos a nosotros. Él ya tomó una decisión, y esa decisión la tomó en su maravilloso y precioso Hijo Jesucristo. Entonces, frente al amor que Dios siente por nosotros, no hay nada ni nadie que quite ese amor o que lo haga de pronto menguar en amor a favor de tu vida y de la mía. No hay nada ni nadie que eso lo pueda hacer. Pero en Hebreos 11:6 el Señor no nos habla de amor, sino que el Señor nos está hablando acerca de agradar al Señor. Y aunque Dios nos ama a nosotros, hay algo en este verso 6 de Hebreos 11 que es referente a si agradamos o no agradamos al Señor. Y recuerda que Dios nos ama, pero el hecho de que Dios nos ame a nosotros muchas veces no es la garantía de que una vida pueda estar agradando al Señor. ¿Listo? Entonces no los podemos olvidar. Y quiero estar desarrollando esta palabra en función de esto, en cuanto agradamos nosotros a Dios. Ahora, el texto que leímos nos dice claramente que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, ¿cómo agradamos nosotros a Dios? El Señor nos dice que solamente es a través y por medio de la fe. Y la fe, hemos aprendido, no es un proceso de persuasión, no es repetir, no es nómbralo y reclámalo ni visualízalo. La fe bíblica, la fe que revela el Señor, la fe del corazón de Dios. El Señor dice en su palabra en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si tú recuerdas, ayer el Señor nos mostraba y nos enseñaba que tú y yo fuimos creados para estar escuchando la voz del Señor. Y nos mostraba a Dios cómo aquel primer hombre, frente al pecado que ha cometido, es Dios quien viene y lo busca, porque el deseo de Dios es desarrollar una relación íntima y personal con el ser humano. Y es Dios quien toma la iniciativa. Recuerda que ayer el Señor nos estaba hablando sobre el asunto. Y es Dios quien está buscando al hombre. El hombre lo que hizo fue esconderse, pero ahora Dios lo que hace es manifestarse al corazón del ser humano. Y su intención, su anhelo es hablarle a ese hombre. Muy bien. El texto de Hebreos 11:6 nos dice que es imposible que alguien que no tenga fe, es imposible que pueda estar agradando al Señor. O sea, no hay nadie, realmente nadie, que no experimente esta fe sin estar relacionándose con el Señor. La fe viene por el oír y el oír viene por escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor, para nuestros oyentes, para las personas que nos están viendo, que se han unido a esta transmisión, la manera más preciosa y poderosa y real de estar escuchando al Señor
es por medio y a través del espíritu de la palabra del Señor. Entonces, para poder estar agradando a Dios, no puede ser sin la fe instalada en nuestros corazones. Y no puede existir una fe en nuestras vidas si nosotros no somos conscientes de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces no olvides que Dios nos ama, pero no todos agradan a Dios, porque la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Y no se puede estar experimentando y recibiendo fe en el corazón del creyente fuera de una relación íntima y fuera de una relación personal, corazón a corazón con el Señor. Entonces, el principio que vamos a estar desarrollando tiene que ver con esto. No es posible tener fe sin comunión íntima con Dios. Todo lo que esté separado de esta gran verdad, de la comunión íntima, solamente va a ser información o conocimiento humano, o solamente va a ser teología, letra, la letra que mata, recuerda, la letra que es una asesina, porque el Señor dijo en la palabra que la letra mata y solamente el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que vivifica. Entonces, todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros en Cristo Jesús, separado de Él, o sea, sin comunión íntima con el Señor, corre el riesgo de que solamente se convierta para nosotros en eso, en un concepto teológico. Estamos hablando de la fe. Entonces, si la fe que solamente nace en el creyente y se produce a través de estar escuchando al Señor, a través de una relación íntima con Dios, si eso no es lo que está viviendo el creyente, una comunión íntima, si el creyente no es consciente de inquirir, de pasar tiempos en la presencia de Dios, lo que menos se va a instalar en el corazón del creyente es la fe que está revelando el Señor en su palabra en esta tarde a nuestras vidas. Y sin esa fe es imposible que tú y yo le agrademos a Dios. Ojo, Él nos sigue amando a nosotros porque no hay nada, recuerda, que pueda cambiar eso. Ya Dios tomó una decisión. Pero de que Dios nos ame, a que tú y yo le agrademos, depende solamente de que la fe se vaya instalando en el corazón. Y la fe solamente se instala en un corazón cuando ese corazón ha sido consciente de permanecer pegado en una comunión íntima, estrecha, sincera, profunda, consciente, disciplinada, amante, corazón a corazón con nuestro Dios. Entonces, no podemos estar disfrutando ni experimentando lo que el Padre en Cristo nos otorgó a nosotros, que lo vamos a estar considerando en esta tarde, a menos que haya un pueblo consciente de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Listo? Entonces, no puede haber fe separado del Señor. No puedo experimentar esta salvación tan gloriosa que nos han dado a nosotros si estoy desconectado, si lo que menos soy consciente es de pasar tiempos a solas con el Señor. Entonces, en el caso de la salvación que fue dada y otorgada en Cristo Jesús a nuestras vidas, no puedo disfrutar de esta salvación que el Padre nos ha dado a nosotros. Recuerda que la dádiva del Padre para la humanidad se llama Cristo Jesús. Entonces, no puedo disfrutar de la dádiva del Padre, aunque ya no la entregaron a nosotros, si el creyente no es consciente de la comunión íntima con Dios, de estar en la presencia del Señor, de tener tiempos a solas con Dios, de poder estar desarrollando disciplinadamente y conscientemente momentos a solas con el Señor. Tú has visto que este ha sido todo el referente de la vida en el Espíritu. O sea, la vida en el Espíritu depende de ello, de nuestra relación íntima con el Señor. Si lo que nosotros menos hacemos es tener una comunión íntima con Dios, todos estos regalos, fe, justificación, todo lo que tiene que ver con salvación, no que dependa de ti ni de mí, porque no depende de nosotros. Recuerda que es un regalo de Dios, pero ese regalo de Dios, la iglesia y el creyente no lo disfruta a menos que el creyente sea consciente de pasar tiempos con el Señor, de poder estar escuchando a Dios, de poder estar en la quietud de su interior, de su espíritu, para que pueda estar percibiendo la voz, que recuerda ayer el Señor nos hablaba
Ya no quiere que sea oída por fuera sensorialmente, sino la voz que el Padre anhela cada creyente escuche desde lo más íntimo de su ser. Y para eso el Espíritu de Dios nos fue dado a cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, no se puede agradar a Dios si no hay fe, si no tenemos fe. Pero la fe, una vez más, no es un proceso de persuasión. La fe solamente se instala en el corazón del creyente cuando el creyente es consciente de pasar tiempos en comunión íntima con el Señor, desarrollando una vida de presencia, corazón a corazón con nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, esta es una gran verdad que nosotros no podemos descuidar. La fe se produce como resultado de estar cada vez más y más cerca al corazón del Señor. En otras palabras, entre más nosotros seamos conscientes de estar acercándonos al Señor, la fe que Dios revela en su palabra se produce, se va instalando, va creciendo, se va afirmando en nuestras vidas. Entonces van dos principios fundamentales en esta tarde. No es posible tener fe sin tener comunión íntima con Dios, número uno. Número dos, la fe se produce como resultado solamente y exclusivamente de estar cerca del Señor. Entonces, esto lo tenemos que tener claro como pueblo de Dios. Entre más cerca estemos nosotros y pegaditos al corazón de Dios, más la fe de Dios se va a producir al interior de tu vida y de la mía. Muy bien. Les hablaba hace unos minutos atrás acerca de la salvación. La salvación que nos fue dada a cada uno de nosotros por gracia, recuerda, no fue porque tú hiciste una oración, ni yo, no fue porque tú levantaste la mano, no fue porque repetimos algo. La salvación que revela Dios en su palabra, el Señor dice que fue por medio de la fe, ¿sí? Ha sido una dádiva del Señor por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, la salvación que nos ha sido dada a nosotros, la voy a poder disfrutar solamente, iglesia, escúchame, solamente cuando el creyente sea consciente de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Porque o si no, tanto la salvación como la fe, la justificación y la gracia serán solamente temas teológicos, pero no verdades que se van estableciendo en nuestras vidas. No una verdad gloriosa, intensa y profunda que ha sido desde el corazón del Señor a favor de nosotros, pero que si nosotros no somos conscientes de estar en la presencia del Señor, de pasar tiempos con Dios, de aquietar nuestras vidas delante de Él, si no le sacamos tiempo de calidad al Señor, todos estos regalos solamente van a ser en el corazón del creyente como aspectos teológicos. Y vamos a poder disertar en cuanto a la justificación, vamos a poder disertar en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, pero al menos que el creyente desarrolle disciplinadamente y a conciencia una relación personal, una relación íntima, estar y exponernos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. El creyente no va a poder disfrutar de estos regalos tan gloriosos. ¿Te das cuenta de estas verdades que son presentes por Cristo y en Cristo a favor del creyente en su corazón? Entonces, si no hay conciencia de estar en la presencia del Dios Todopoderoso, todos estos regalos solamente van a ser letra. Y la letra mata, recuerda. Solamente van a ser conceptos teológicos y nada más. No vamos a poder estar disfrutando ni creciendo en el maravilloso conocimiento que Dios tanto desea que su iglesia pueda estar creciendo. Entonces, la salvación es por una relación personal, no que hayamos sido salvos por nuestra relación personal con Dios, porque recuerda que fue un regalo del Señor. ¿Listo? O sea, esto solamente lo origina Dios. Estoy hablando en esta tarde que esta salvación va a ser real en tu vida y en la mía, con todo lo que ello implica, la expresión del Hijo de Dios, la manifestación de la vida en el Espíritu, todo lo que implica esta salvación tan gloriosa, va a ser real en el corazón del creyente y de la iglesia
en la medida en que el creyente sea un creyente de relación personal con Dios. Si la salvación, que es por relación personal, o sea, que la puedo disfrutar para poder manifestar la vida que el Señor desea y quiere, entonces, si esto no es una gran realidad en el creyente, de que el creyente lo que menos hace es ser consciente de la presencia de Dios, entonces déjame decirte que yo voy a estar corriendo el riesgo de estar agradando a un hombre, a un ministerio, a una denominación, a un plantel, pero nunca voy a estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo esta tarde en su palabra en Hebreos 11:6 que nadie, o sea, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera de poder agradar a Dios es por medio de la fe. Pero la única manera de que se instale fe en el creyente es por medio de estar oyendo la palabra de Dios. La palabra que yo oigo de Dios, la palabra que tú escuchas del Señor, es la palabra que dice el Señor nunca regresará vacía. Allá en Isaías 55:11. No son los versículos que yo repito, no es los textos que yo me sé de memoria, es la palabra que yo aprendo a oír en la presencia, en comunión íntima con el Señor. Esa palabra que aprendemos nosotros a escuchar dentro de nosotros por el Espíritu de Dios se va convirtiendo en fe en el corazón del creyente. Y esa fe que se va instalando en el corazón del creyente es la fe que le agrada a nuestro buen Dios. Entonces, los conceptos ya no van a ser solamente teológicos, sino que estos son conceptos que ahora se van a encarnar dentro de nuestras vidas, que los vamos a poder vivir, que vamos a poder estar disfrutándolos, que vamos a poder estar deleitándonos en cada uno de estos regalos, que la verdad todos se encuentran en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay cosas fragmentadas. Y ojo con esto, cada vez que yo quiero disfrutar de lo que el Padre en Cristo me entregó, sin una relación íntima en su presencia, yo lo que voy a hacer es fragmentar totalmente el mensaje. Me explico. El creyente ha sido creado por Dios solo para que Dios en Cristo pueda llenar los vacíos de ese corazón. No es que el creyente necesita además de Cristo otras cosas. El riesgo que se corre cuando todo lo que el Padre en Cristo nos ha entregado a nosotros, yo no estoy delante de la presencia de Dios, el riesgo que se corre es que se fragmente y que además de Cristo estemos enseñando otras cosas nosotros para que la iglesia pueda sentirse plena, completa y satisfecha. Y tú y yo ya sabemos que no se puede vivir y experimentar esto tan glorioso si no es pegado corazón a corazón a nuestro Señor. Entonces, salvación sin comunión íntima solamente es un concepto teológico. La fe que el Señor revela en su palabra sin comunión íntima solamente es un concepto teológico. Y así cada regalo que el Padre en Cristo nos ha otorgado, a menos que el creyente sea consciente de estar en la presencia de Dios para poder disfrutar y deleitarse en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu Santo, todo esto solamente lo va a tener el creyente como mera información, como algo doctrinal, como métodos o como algo o un conocimiento solamente etéreo, muerto, yerto, sin vida. Esto es lo que sucede cuando no soy consciente de tener espacios, tiempos de calidad con el Señor, tiempos donde estoy a solas con Dios, oyéndolo a Él, para que el Señor después públicamente pueda manifestar a través de tu vida y de mi vida la maravillosa y sublime presencia de su Hijo glorioso Jesucristo. Entonces, la fe no va por un lado, o no debería ir por un lado, y Dios ir por el otro. Y esto es lo que nos enseñaron durante muchos años.
¿Por qué? Porque fragmentaron el mensaje. Y lo que nos enseñaron fue que además de Cristo, el creyente también necesita fe. Que además de Cristo, el creyente también necesita justificación. Que además de Cristo, el creyente también necesita gracia. Y esto es mal enfocado, porque todo eso solamente lo hallamos en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es para el creyente el regalo, la gracia de Dios. Jesucristo es para el creyente la fe que él necesita. Jesucristo es para el creyente la justificación, la redención, la santificación que él necesita. O sea, todo lo que el creyente necesita es tener una comunión íntima con Jesucristo por medio de su Espíritu, pasar tiempos en la presencia de Dios, para que todo esto que el Señor nos ha dado no esté separado de nosotros. O sea, que la fe no vaya por un lado y que Dios vaya por otro lado. Que la gracia no vaya por un lado y que Dios vaya por el otro lado. Entonces, escúchame esto, por favor. No podemos despersonalizar la fe de Dios. Hablo de fe porque es lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Pero esto, colócalo en todas las cosas. Estábamos hablando de la salvación. Si yo despersonalizo, escucha, la salvación, que no podemos hacerlo, entonces el creyente se va a estar encontrando con que el creyente va por un lado y Dios va por otro lado. La salvación, la fe, la justificación no la puedo despersonalizar. O sea, la salvación no la podemos despersonalizar. O sea, si el creyente no está conectado al corazón del Señor, pegado en una relación íntima, pasando tiempos en la presencia de Dios, el riesgo que se corre es que yo despersonalice eso. Y recuerda que cuando se habla de fe, se habla de Dios. Cuando se habla de salvación, se habla de Él. Cuando se habla de gracia, se habla de Él. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, entonces todo esto lo encuentro en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando el creyente entonces se expone delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el Padre entiende desde luego que lo único que necesita ese creyente es conciencia de la presencia de su Hijo Jesucristo en su corazón, al interior de todo su ser. Entonces no podemos despersonalizar la fe en este contexto que el Señor nos está hablando, la fe de Dios. Entonces, si no conocemos a Dios, no podemos tener fe. Y yo no puedo conocer a Dios si lo que nosotros no hemos querido hacer, relacionarnos con Él, no lo podemos conocer. O sea, recuerda, no puedo conocer a alguien en lo natural a menos que yo me esté relacionando con esa persona. Así es en el plano espiritual. O sea, para el creyente va a ser muy difícil entender esto, cuando la verdad no debería de ser tan complicado. O sea, es complicado no por causa de Dios, sino por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios nos responda a tantas cosas sin desarrollar una relación íntima con el Señor. No es así, mis amados. Con Dios, en el mundo de Dios, todo está basado a través de una relación íntima. No puedo conocer a Dios si yo no me relaciono con Él. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo digo que yo lo puedo amar a Él? No puedo amar a alguien al cual yo no conozco. Y no puedo conocer a alguien con el cual yo no me relaciono. Y no puedo entonces tener fe de Dios, no como un proceso de persuasión. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. No, eso no es la fe que revela Dios en su palabra. Ese es un invento del hombre y de las religiones, que por años lo que han hecho es anestesiar los corazones, haciéndole entender que entre más repito, las cosas pueden suceder. Escúchame, esa no es la fe de Dios. La fe de Dios solamente viene como producto de oírlo a Él. Y la manera más preciosa y correcta de oírlo a Él es a través de su palabra. Porque el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, entre más nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra, más fe de Dios se establece en el corazón.
Y entre más la fe de Dios se establece en el corazón, nos vamos a encontrar con un pueblo que le agrada a Dios, un pueblo de la complacencia de Dios, un pueblo del agrado de Él. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué nos hace pensar a nosotros como el cuerpo de Cristo que no tenemos que estar en comunión íntima con Dios, cuando Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, fue lo que todo el tiempo en su ministerio público nos enseñó? Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que tú tengas que hacerlo de otra manera, cuando el ejemplo que nos dieron fue extraordinario por medio de nuestro Señor Jesús? Si Jesús en su ministerio público todo el tiempo nos enseñó y nos mostró a nosotros lo vital de la relación íntima que tenía el Hijo con el Padre, ¿qué nos hace pensar a nosotros que como el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros tengamos que hacerlo de otra manera? Y que sí queramos tener los resultados óptimos que muchas veces nosotros queremos en las diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, creo que muchas veces estamos despersonalizando estos conceptos. En este caso, la fe. No puedo despersonalizar la fe de Dios. Entonces, si yo no conozco a Dios, no puedo tener esa fe. ¿Te das cuenta? Si yo no estoy teniendo una relación con Dios, entonces va a ser muy complicado que tú puedas confiar. Va a ser muy duro que tú puedas creer y que tú te puedas apoyar en el Señor. Y ojo, dijimos iniciando que una cosa es que Dios nos ame a nosotros. Eso no va a cambiar. No hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Él ya tomó una decisión. Pero cuando se trata de agradar a Dios, no puede ser de otra manera sino a través de la fe. Y no puede existir fe si no hay un creyente consciente de pasar tiempos en la presencia de Dios, mis amados. Porque nos enseñaron un evangelio fácil, un evangelio acomodado. Solamente nómbralo y reclámalo y ya va a pasar. Escúchame, Dios puede hacer ese tipo de cosas que suceda, pero es que Dios no quiere un pueblo así. Dios quiere es una iglesia corazón a corazón con ella. Dios quiere una iglesia que lo conozca, una iglesia que lo escuche, una iglesia que lo abrace, una iglesia que anhele tener tiempos de calidad con el Señor. No cualquier tiempo, porque esta es la otra, iglesia hermosa de Dios. Esta es la otra. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos de transmisión estamos más pendientes de otro tipo de cosas? Por ejemplo, del celular, de los mensajes que están llegando, del televisor que usted puede tener ahí, de la puerta, de la pieza, del perro, del gato, qué sé yo. Si tú y yo no somos conscientes, cada vez que estemos transmitiendo, de desconectarnos de todo ese tipo de circunstancias, va a ser muy difícil, escúchame por favor, va a ser muy difícil que tú te puedas deleitar y disfrutar en estos tiempos a solas con Dios, porque el pueblo sigue siendo religioso. Dejamos la religión, pero seguimos siendo religiosos en un lugar, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas y te congregas en un lugar como Congregación Casa de Vida, pues entendemos que tú te desconectas de un montón de cosas para poderte reunir. Pero ahora que no nos hemos podido congregar, que pronto retomaremos nuevamente con la ayuda del Señor, ahora Dios nos está permitiendo a través de las transmisiones. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces, aún en estas transmisiones, hemos deshonrado a Dios? Pero sí queremos que Dios nos responda a nosotros. Tratamos a Dios como tratar a cualquier persona. Te hago una pregunta, ¿a ti te gustaría que cuando alguien esté hablando contigo, esa persona estuviera más pendiente del televisor, del celular o otro tipo de cosas que de lo que tú le estás hablando? ¿Cierto que no, iglesia? Muy bien. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que con Dios sí es así? Entonces, no podemos despersonalizar estos regalos que a nosotros nos han dado en Cristo Jesús. Si los despersonalizo, o sea, si no soy consciente de estar en la presencia de Dios, todos esos regalos solamente van a ser información y conceptos teológicos. Y la iglesia está llena de gente que sabe muchas cosas, pero la iglesia adolece en cuanto a la comunión íntima con Dios, en cuanto a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso este mensaje esta tarde es para que seamos conscientes de cuán conscientes somos nosotros de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados, la fe es una relación
perdóneme esta expresión, la voy a decir, dinámica. ¿Sí? Eso es la fe. Es una relación dinámica. Cuando oigo la voz de Dios, mi corazón es alentado. Escúchame, mi corazón es alentado. Cuando oigo la voz del Señor por medio y a través de su palabra, y eso se convierte en una disciplina en tu vida y en la mía, entonces empieza a suceder algo en esa relación dinámica. Empiezo a escuchar la voz del Señor y lo que sucede es que mi corazón es alentado al mundo de esta fe. Pero ¿cómo el corazón va a ser animado y alentado, hombre, mujer, cuando lo que menos eres consciente es de pasar tiempos en la presencia de Dios? De hecho, estos no son mensajes muy populares. A la gente no le gustan estos mensajes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es con menos esfuerzo. Nómbralo, reclámalo. Más bien repita este versículo y listo. Dios puede hacer eso. Pero Dios no quiere una relación así. Dios quiere una relación corazón a corazón. Dios quiere una relación intensa. Dios quiere una relación profunda. Dios quiere que tú y yo le conozcamos, que tú y yo aprendamos a percibir su voz, que tú y yo aprendamos a discernirlo a Él, lo que proviene de Dios y lo que proviene de afuera. Esto es lo que el Señor desea, iglesia. Y para esto es que a nosotros nos llamaron. Nos llamaron para estarlo percibiendo a Él. Nos llamaron para estarlo escuchando a Él. Un pueblo que camina en la presencia de Dios. Un pueblo que está percibiendo el corazón del Señor. Mira lo que el Señor dijo ahí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, imagínate lo que hace Dios, de los que le buscan. ¿Te das cuenta? La palabra que tú y yo escuchamos de Dios, que es vida, que es espíritu y que es real, es la que va formando lo que se conoce como fe dentro de tu corazón. Por eso es que esto es real. Esta fe de Dios es real. ¿Por qué? Porque como es la palabra viva y es vida, desde luego, y también es espíritu, como el Señor dijo en Juan capítulo 6, verso 60 en adelante, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Entonces, iglesia, si no tengo comunión con Dios, con su palabra, no puedo decir que yo lo conozca. ¿Te das cuenta? Y Dios me sigue amando porque Él nunca va a quitar eso de nosotros. Pero a la hora de agradar a Dios, ahí es donde está el detalle. La pregunta esta tarde es: ¿cómo sé que le estoy agradando a Dios? Cuando la manera que Él ha planteado es lo menos que yo hago. No se puede agradar a Dios sin fe. Y no se puede tener fe si no soy un hombre y una mujer de la palabra del Señor, si no tengo comunión con Dios. Entonces, si no tengo comunión con la palabra viva, o sea, si la palabra es vida y si la palabra es espíritu, si no tengo comunión con la palabra que es vida y espíritu, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo contrario de vida? Y tenemos que ser duros con los motivos del corazón: muerte. ¿Y qué es lo contrario de la parte espiritual? Sino la parte carnal y natural. Entonces, cuando una persona deja de tener una relación íntima con Dios y de exponerse en la presencia de Dios, esa persona que en primera instancia ha sido llamada para que la vida de Dios se instale en ella y el espíritu de la palabra, ahora corre el riesgo de que muerte sea lo que se trepe en el corazón de esa persona y que lo natural y carnal sea lo que lo empiece a atraer, y esa persona y ese corazón se empiezan a estar alejando, distanciando de lo que Dios tanto desea y quiere. Dios no va a dejar de amarte porque ya tomó esa decisión, pero cuando se trata de agradarlo, no puede ser bajo tus parámetros ni los míos, sino de acuerdo a la perfecta palabra y voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios desea? Un corazón, un pueblo, una iglesia, un cuerpo que pueda estar
disfrutando de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados, ayer nos dimos cuenta nosotros que Dios había hablado de muchas formas y maneras en la antigüedad, a los padres por los profetas, pero que en este tiempo al Padre le plujo hablarle a la humanidad por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Cada vez que yo escucho al Señor por medio de su palabra, fe de Dios se instala en el corazón. ¿Te das cuenta? Y voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. Esto es lo que quiere el Señor con tu vida y con la mía, ¿sí? Entonces, el problema de Israel fue que se relacionaron con el libro, pero no conocieron al autor de ese libro. Ahora, hay gente en la actualidad que ni siquiera se relaciona con el libro, pero quieren que el autor del libro les abra las puertas, les aliente el corazón y les cambie las cosas. Por favor, no podemos tratar a Dios así. No podemos, recuerda, despersonalizar la fe de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Todos los regalos del Padre en Cristo, si nosotros despersonalizamos esos regalos, lo único que vas a tener es letra, teología, no hay nada más. Pero si yo me relaciono con aquel que el Padre me entregó, con la dádiva del Padre, con el que es mi salvación, con el que es gracia, con el que es misericordia, con el que es justificación, entonces vamos a estar agradando al Señor y vamos a empezar a percibir de Él por su Espíritu, sí, un gran deseo, un gran anhelo de continuar. El corazón va a ser alentado, el corazón va a ser animado. Pero si en este ejemplo que estoy dando de Israel se relacionó con el libro, pero no conocieron al autor de ese libro. Ahora, en la actualidad, voy a decir esto y esto es muy duro. Hay gente que ni siquiera se relaciona con el libro, pero quieren que el autor del libro les atienda sus cosas, les apague sus incendios, les resuelva sus problemas. Por favor, eso es tratar de una manera muy fría y calculadora a nuestro Dios. Esa es una manera muy fuerte y muy dolorosa de tratar a Dios. Entonces tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestros corazones. Preciosa iglesia de Dios, ¿listo? Creo que este ha sido un mensaje especial del corazón del Señor que tiene que quedar en cada uno de nuestros corazones. Entonces, ellos se relacionaron con el libro, pero ellos no conocieron al autor del libro. Ellos tenían conocimiento de la palabra, pero no tenían la vida de la palabra dentro de ellos. Leían el libro, tenían la palabra, pero ¿sabe qué era lo que no tenían? La vida de esa palabra. Y esto es lo que sucede en mucha gente del pueblo de Dios en la actualidad. Y eso es una gran verdad, iglesia. Tengo que decirlo para que Dios nos ayude a nosotros. Si fuera el caso nuestro, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude a no despersonalizar la fe de Dios, ni la salvación, ni la gracia, ni la misericordia, nada de ese tipo de cosas. Entonces, los escribas en los tiempos de Jesús sabían y conocían la ley, absolutamente la conocían, pero la vida del Señor no estaba en ellos. A eso se le llama despersonalizar la palabra, porque la palabra no es algo, la palabra es alguien. Entonces, cuando yo estoy en la palabra, sin la vida de esa palabra, lo que estoy haciendo es despersonalizar la escritura. A eso se le conoce, despersonalizar la escritura. Gente que, los que pasan en la palabra, pero la palabra no hace nada en sus corazones, están despersonalizando la escritura. Entonces, si yo no encuentro al Señor Jesús en la palabra, no puedo tener vida. Escúchame esto. Si yo no puedo encontrar al Señor en la palabra de Él, no puede instalarse vida de Dios en nosotros, ni se puede instalar la parte espiritual en nosotros.
Entonces recuerda que la Biblia no es un libro para yo leerlo, repetirlo a la carrera. No, la Biblia es un libro para oírlo nosotros, para escucharlo, para oírlo en todo tiempo. Entonces, si yo digo, porque aquí está la otra parte, de aquellos que dicen que mantienen escuchando al Señor, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me reveló, pero están haciendo totalmente todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avalar que fue Dios el que te habló? Cuando decimos religiosamente, Dios me habló, Dios me reveló, pero estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces asumimos que nunca fue Dios el que te habló, que fuiste tú mismo, que hiciste eso, o que como Adán y Eva en el jardín escucharon una voz extraña y le prestaron más atención a esa voz. Entonces, muchos enseñan la Escritura, pero están lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no han entendido que todo esto, fuera de Cristo, fuera de una relación íntima, solamente se convierte en la lectura de un libro y no en el estar escuchando la instrucción de un padre. Escúchame esto: cuando tú estás en la palabra de Dios, pero no tienes comunión íntima en la presencia de Dios, todo lo que tú tuviste en la palabra solamente fueron letras, fue información. Pero cuando tú estás en la palabra de Dios meditándola, pero fuera de eso sacas espacio y tiempos en la presencia de Dios, lo que tú oíste, ya no leíste, lo que tú oíste de Dios, entonces se podrá establecer en tu corazón. Y voy a estar creciendo, voy a estar deleitándome en ese ser, voy a estar disfrutando de su amor, de su palabra. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que el Señor tanto desea. Entonces tenemos nosotros que ser parte de Él. Así de sencillo es, porque para esto nos crearon. Si nosotros salimos de Dios, el deseo de Dios es que nosotros entendamos que fuimos creados para ser parte de Él. Y por eso necesito estar participando de su palabra. Como le decía al pueblo judío, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, tendrán parte conmigo. ¿Te das cuenta? Ahora escucha, cuando Dios me da a mí algo, recuerda que Dios siempre nos da, es de sí mismo, de su propia naturaleza, de su vida, nos da de su gloria, nos da de su carácter, ¿sí? No solamente que lo puede hacer darnos algo, cosas, sino que nos da su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos da su calma, nos da su bálsamo y nos da su refrigerio. Esto es lo que quiere el Señor, esto es lo que anhela Dios. Entonces, ese es el texto que hemos estado considerando toda esta tarde, Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escucha, mi iglesia, cada vez que una vida va entendiendo por el Señor la importancia de estar en la presencia de Dios, cada vez que un corazón va allí y se expone delante de la presencia de Dios, lo que va a hacer es que Dios va a impartir cada vez más y más de la vida de su Hijo. Entonces, mira lo que yo puedo perderme cuando no soy consciente de esa presencia. Cada vez que tú te expones dentro o en la presencia del Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que hace Dios el Padre? Te imparte más de la vida de su Hijo, cada momento más y más y más. Entonces, ojo con esto que voy a decir, porque esto puede golpear los corazones, pero entiendo que estoy tratando con gente madura en el Señor. ¿Listo? Entonces, no nos podemos nosotros engañar. Entonces, no puedo decir que estoy con Dios cuando el pecado rampea en el corazón, cuando el pecado está allí y que lo estoy alimentando. Entonces, cuando yo me voy acercando al Señor, fe de Dios se va instalando. Y cuando nos vamos, la fe de Dios se va instalando en nosotros, entonces digamos, vamos recibiendo la vida del Señor.
voy recibiendo cada vez más y más de ese espíritu glorioso, de ese espíritu maravilloso. ¿Te das cuenta? Entonces, la posición de Jesucristo como hijo es en el regazo de su Padre. Y esto el creyente lo puede experimentar en la medida en que el creyente es consciente de estar en la presencia de Dios. Si la posición del Hijo Jesucristo es en el regazo del Padre, si tú y yo somos hijos de Dios, entonces vamos a poder estar en el regazo de ese Padre, en los brazos de ese Padre maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezó la fe en cada persona? Por una palabra. ¿Cómo empezó la fe en Abraham? La fe en Abraham empezó por una palabra que Dios le habló. ¿Sí ves? ¿Cómo empieza la fe en cada persona en la Biblia? A través de una palabra. ¿Y cómo quieres tú que haya fe en tu corazón si lo que menos yo hago es ser consciente de la presencia de Dios? ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Entonces, recuerda que la salvación que es en Cristo Jesús para nosotros y que es Cristo Jesús, voy a poder disfrutarla y caminarla, y voy a poder mostrar los efectos de ella en la medida en que como hijo soy consciente de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, no puedo estar agradando, no puedo agradar a Dios, sí, con todo este tipo de circunstancias en el corazón, porque el deseo de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él para ser levantados por Él. Escúchame esto: cada vez que tú y yo nos acercamos al Señor, en las áreas que tú y yo estamos caídos, moralmente hablando, internamente hablando, Dios nos levanta a nosotros. El amor nunca dejará de ser, iglesia, nunca. Dios ya tomó una decisión para amarte, pero Dios está buscando hombres y mujeres que lo agraden y que le agraden al Señor. Entonces, una cosa es creer. El diablo cree también, recuerda, pero el diablo, diferente a nosotros, no es salvo. Y otra cosa es tener intimidad con el Señor. Yo puedo decir, yo creo. No, pero es que yo creo. No, yo puedo decir eso. El diablo también cree. Pero una cosa diferente es tener una relación íntima, corazón a corazón, con nuestro Señor. Ahora, iglesia hermosa de Dios, ¿con qué frecuencia lo escuchas? Y lo que tú dices que escuchas de Él, ¿cuánta vida es al interior de tu corazón? ¿Cómo es posible agradar a Dios? Dice con fe. Con fe se puede agradar. Sin fe es imposible agradar. Pero ¿cómo sé que agrado a Dios? Si lo que menos tengo es fe. Y la fe solamente viene por oír la palabra de Dios. Entonces, entre más me relaciono con Dios, más fe se va a instalar y más el Padre nos va a levantar. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia de Dios, a entender estas verdades, a abrazarlas. Todo lo que el Padre nos dio a nosotros, escúchame, todo lo que el Padre nos dio, que está encapsulado en Cristo, si nosotros despersonalizamos esto, lo único que tenemos es teología, letra, no hay nada más. Pero cuando el Padre, todo lo que nos ha dado y que lo encapsuló en Cristo Jesús, el creyente es consciente de estar en la presencia de Dios, entonces el creyente va a poder disfrutar, deleitar, ser coherente, mostrar y manifestar lo que tanto el Padre anhela y desea. ¿Qué es? Sino la vida de su Hijo Jesucristo. Escucha, por favor. Israel se relacionó con el libro, pero no conoció al autor de ese libro. Y hay gente que ni siquiera con el libro se relaciona, pero queremos que el autor del libro nos resuelva todos los inconvenientes.
Y creo que esta es una manera muy irrespetuosa de tratar a Dios. Por eso Dios lo que está haciendo esta tarde es abriéndonos el corazón por medio y a través de su palabra, para que nosotros entendamos cómo es posible agradar a Dios. Y ya el Señor nos dijo que es con fe. Pero fe no es nómbralo y reclámalo. Fe viene por una relación íntima con Dios, con la práctica de estarlo oyendo a través de su palabra y de estar disfrutando y deleitándonos en Él. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra pueda ser abrazada por el pueblo del Señor, por la iglesia de Dios, que podamos estar nosotros creciendo en esta relación y tratando a Dios en esta relación íntima, como cuando tú quisieras que te trataran cuando estás hablando con alguien. ¿Qué es lo menos que tú quieres en una conversación con otra persona? Que te estén prestando atención, ¿cierto? Muy bien, te hago una pregunta. En estas transmisiones, ¿cuánto es tu atención y tu respeto por Dios? En estas transmisiones, ¿qué otras cosas estás pendiente? ¿Te das cuenta? ¿Por qué nosotros no crecemos en este conocimiento? ¿Y por qué el enemigo muchas veces se lleva tan fácil lo que Dios una y otra vez nos habla a nosotros? Entonces esta es una palabra para reflexionar, para meditar, para que seamos conscientes de ello. Cada vez que tú vayas a tener un encuentro con el Señor, asegúrate de que sea a solas con Dios y préstale toda la atención a Dios. No estés en otras cosas, porque o si no, un día va a ser muy pesado y aburridor para ti estar delante de la presencia de Dios, como es para mucha gente en el pueblo del Señor. Iglesia, Dios no nos preparó a nosotros una existencia azarosa. Dios nos creó a nosotros para que nosotros lo disfrutemos a Él y nos deleitemos en Él. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Que esta palabra se pueda quedar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a valorar su palabra y a entender la importancia de estar en la presencia de Dios. Padre, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad, Padre celestial. Por cada persona, Señor, que hoy, Padre, estuvo viendo y que estuvo oyendo, Señor. Que esta palabra haya cabida en los corazones. Que esta palabra la podamos abrazar. Que esta palabra la podamos entender y que se pueda arraigar en nosotros. Haznos conscientes cada vez más y más del deseo de tu corazón. Nos creaste para nosotros oír tu voz al interior de nuestros corazones. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria. Ayúdanos a valorar y ayúdanos a disfrutar de estos tiempos y de estos momentos, Señor. El problema nunca ha estado en ti. El problema, Señor, es que hemos despersonalizado todo lo que tu Padre en Cristo Jesús nos has dado, Señor. Y por eso es que hemos fragmentado todo esto. Y por eso sufrimos muchas veces, Señor. Y cargamos un montón de cosas que ya tú llevaste en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo consciente de estar en la presencia tuya, de disfrutarte, de anhelarte y de desearte. Padre, gracias por esta palabra y que ella, Señor, cause un impacto en nuestras vidas y en nuestros corazones y que ella le traiga libertad a cada corazón. Precioso Dios eterno de los cielos, te lo pido, buen Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, preciosa iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. No olvidemos esto que el Señor nos ha hablado esta tarde a través de su palabra, lo importante de la conciencia, de estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros con lo que esta tarde nos ha hablado. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos nuevamente en la mañana con nuestros audios desde la cruz, y estaremos en la tarde con la ayuda del Señor en nuestra reunión 5 de la tarde. Que tengan un excelente resto de tarde, de noche con sus familias, y mucho ánimo adelante de la mano de nuestro Señor. Recuerda que Dios te llamó para ser un hombre y una mujer de la presencia del Dios Todopoderoso. Bendiciones para todas las personas que se unen a esta transmisión, que se conectan. Un abrazo para todos ustedes y que Dios nos ayude
a estar abrazando esta palabra y esta invitación tan gloriosa. Bendiciones en Cristo Jesús. Preciosa iglesia del Señor. Bendiciones.